Bueno, Alubis, ¿me escuchas? Ustedes no hay respuesta equivocada, pueden lo que ustedes creen. Bueno, pasa. Los lípidos son una fuente de energía, pero no primaria, ya secundaria, porque pues su metabolismo es mucho más difícil de realizar y además de eso, pues también se utilizan para la absorción de vitaminas liposolubles. Los electrolitos, como el potasio, calcio, magnesio y cloruro de sodio, estos proporcionan el equilibrio hidroelectrolítico al cuerpo. También ayudan al transporte de glucosas, aminoácidos, a través de lo que es la membrana celular. Por otra parte, las vitaminas se utilizan como precursoras o como coenzimas que catalizan reacciones. Y los oligoelementos también son utilizados como coadyuvantes en el metabolismo corporal. Un ejemplo de esto es el zinc en la síntesis de los aminoácidos. Bueno, la nutrición parenteral está indicada para estados de malnutrición pre y posoperatorio, fístulas entéricas, síndrome de mala absorción, cuando el paciente, no, como su nombre lo dice, no puede absorber de manera adecuada los nutrientes, entonces ya aquí se le estarían dando de manera más simplificada y directamente en la vía a nivel sistémico. También pacientes que tienen enfermedad inflamatoria del intestino, que por alguna razón han tenido una cirugía y le han disminuido la cantidad de intestino, para aquellos que tienen pancreatitis, entre otros. Buenas. Bueno, también se utiliza para pacientes con gran pérdida de nitrógeno, pacientes que presentan quemaduras severas y pacientes que se encuentran en tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Los pacientes que tienen gran pérdida de nitrógeno, aquí podemos resaltar pacientes que tienen problemas renales, que pueden estar dializados incluso, los cuales eliminan proteínas a nivel renal, que no es algo que suele suceder, que tú estés eliminando proteínas a nivel renal. Entonces eliminan esas proteínas que son necesarias para el cuerpo. Entonces hay que aumentar el requerimiento. Bueno, también se utiliza en pacientes con sepsis, trauma múltiple e insuficiencia renal. Pacientes que tienen más de 5 días de ayuno, que presentan problemas neurológicos, por ejemplo, aquellos pacientes que les ha dado una ACV y no tienen la capacidad de deglutir, se pueden ahogar comiendo. También pacientes con problemas durante el embarazo, como la hiperemesis gravídica, que la mujer embarazada tiene vómitos muy frecuentes, los cuales no le permiten comer y absorber los nutrientes. Y en prematuros y lactantes con impedimento para la ingesta adecuada de nutrientes, aquellos que presentan bajo peso. ¿Pasa? Bueno, en la nutrición parenteral hay que tener en cuenta las soluciones incompatibles. En esta, el fosfato es insoluble con el calcio, ya que si yo primero agrego el calcio y luego agrego el fosfato, el calcio tiende a precipitar y se forma fosfato de calcio. Entonces, para solucionar ese problema, primero se agrega el fosfato y luego se añade el calcio con unos ligeros movimientos. No se debe mezclar lo que es el magnesio y el calcio, ya que se da la precipitación del calcio. También el ácido fólico se puede precipitar con sales de calcio, y para pacientes que necesiten heparina, hay que tener presente de que si le están administrando una nutrición parenteral, la vitamina C inactiva lo que es el efecto de la heparina.
Bueno, ahora sí entrando de lleno a los cálculos como tal, es necesario saber el aporte calórico que necesita el paciente para cubrir sus necesidades reales. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues hallar el índice de masa corporal. ¿Y cómo se halla? El índice de masa corporal se halla masa sobre la estatura al cuadrado, ¿cierto? ¿Pasa? Entonces, según el índice de masa corporal ya vienen unas tablas que están algo establecido, y en este caso vamos a mostrar lo que es la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si tiene un índice de masa corporal de 18.5, tiene bajo peso, en el cual si es normal sería de 18 a 25. Si es un sobrepeso, pues ya sería mayor a 25, obesidad mayor a 30 y una obesidad mórbida, pues ya es mayor a 40. Entonces, este cálculo de peso ideal ya lo explicaré más adelante, pero la fórmula es el peso ideal en hombres es 50 más 0,91, la talla menos 152. Y el peso ideal en mujeres es 45 más 0,91, talla menos 152. Entonces, la estimación de la tasa metabólica hace referencia a que nosotros debemos calcular la recomendación del consumo diario de calorías para el paciente. Y esto también depende del factor de actividad, porque no es lo mismo hablar de un paciente sedentario a un paciente que pues tiene actividad física. ¿Cierto? Entonces, esta fórmula es la siguiente. Para hombres, para hallar la tasa metabólica, entonces 10 por el peso en kilogramos más 6,25 por la altura en centímetros menos 5 por la edad en años más 5. En el caso de las mujeres, pues cambia, que ya no es más 5, sino menos 161. Entonces, ¿para qué fue necesario la fórmula de peso ideal? Cuando nosotros estamos enfrente de un paciente que sea obeso o desnutrido, nosotros tenemos que hacer un ajuste. Entonces, en el caso de que sea obeso, la fórmula del peso ajustado es igual al peso ideal más el peso real menos el peso ideal por 0,25, que lo hallamos con la fórmula que pues ya habíamos comentado. En el caso de desnutrido sería el peso ajustado es igual al peso real más el peso ideal menos el peso real por 0,25. Y se deben ajustar los requerimientos basales de acuerdo al grado de estrés que esté sometido el paciente. Entonces, el gasto energético basal por 1.3 en el caso de un estrés leve o precirugía. En el caso de estrés moderado sería el gasto energético basal por 1.4. Y en el caso de estrés severo sería el gasto energético basal por 1.7. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que tengamos, así va a ser el requerimiento. Entonces, vamos a hablar sobre 3 pacientes distintos: un paciente hepático, un paciente con insuficiencia renal y un paciente pues quemado. Aquí tenemos el primer caso clínico en donde el paciente hepático es un paciente masculino de 50 años de edad con un peso de 68 y una talla de 170 centímetros, con diagnóstico de cirrosis hepática, quien presenta una semana de evolución caracterizado por fiebre no cuantificada, sin predominio horario, con aumento de perímetro abdominal, dolor en hipocondrio derecho, ictericia en piel, se observó elevación tanto de la bilirrubina directa como la indirecta, bilirrubinuria, fosfatasa alcalina elevada, relación aspartato-aminotransferasa, alanina aminotransferasa mayor de 2, albúmina disminuida, el cual requiere de soporte nutricional parenteral luego de haber permanecido 3 días sin ingerir alimentos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallar el índice de masa corporal del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Lo que vamos a dividir es el peso del paciente, que fueron 68 kilogramos, entre 1.70 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, para un resultado de 23.52, según la tabla que habíamos visto anteriormente, esto sería un peso normal, es decir, no hay que hacer un ajuste. El requerimiento energético diario de un paciente con cirrosis hepática va de 30 a 35 kilocalorías sobre kilogramo. Esto pues ya viene en tablas, ya. Ese es el requerimiento que es para un paciente que tiene cirrosis hepática.
como el requerimiento energético diario del paciente, de nuestro paciente, sería multiplicar las 30 kilocalorías por el peso del paciente, que cuánto era 68 kilogramos, para un total de 2.040 kilocalorías sobre kilogramos diarias. El requerimiento proteico en paciente con cirrosis hepática va de 1 a 1.2. Ya se hace una restricción proteica de 0.8 cuando la cirrosis hepática es intratable. Entonces es necesario pues, hacer esta restricción. Entonces, el requerimiento proteico de nuestro paciente sería 1.1, o sea, en un rango de 1 a 1.2 escogemos 1.1 gramos por el peso del paciente, dando como resultado 74.8 gramos. ¿Y cuánto es la kilocalorías del requerimiento proteico? Lo que tenemos que hacer es multiplicar los 74.8 gramos por 4 kilocalorías. Un gramo de proteína me aporta 4 kilocalorías, entonces 74 por 4 me da 299.2 kilocalorías. ¿Cierto? Luego hallamos el aporte diario de nitrógeno. Este sería los 74.8 gramos de proteínas que hallamos anteriormente entre una constante, ya esto está establecido, sería 6,25, para un total de 11,96 gramos. Luego lo que vamos a hallar son las kilocalorías no proteicas, estas como se hallan las kilocalorías totales menos las kilocalorías que nos aportan las proteínas. Entonces sería 2.040 kilocalorías menos 299 kilocalorías, para un total de 1.740.8. ¿Qué me representan las no proteicas? Serían los carbohidratos y los lípidos. Si necesito de carbohidratos y lípidos, 1.740 gramos. Entonces, la relación kilocaloría no proteica sería los 1.740.8 entre el aporte diario de nitrógeno, 11.96, para un total de 145.1. Entonces, sabemos que está bien porque ahí nos indica que un estrés moderado va de 100 a 151. Y aquí pues nos da esa relación, 145.1. Entonces, este resultado nos indica que por cada gramo de nitrógeno proporcionado se está administrando 145 kilocalorías provenientes de lípidos y carbohidratos. Entonces, ahora vamos a hallar los aminoácidos. El de un paciente pues, con cirrosis hepática de 0.8 a 1.2, escogemos 1.1 por el peso de nuestro paciente, para un total de 74.8. Las kilocalorías, pues nada más es multiplicar esos 74.8 por 4 para un total de 299.2. Ahora bien, ¿cómo hallamos los mililitros? Ya eso viene en los frascos, ¿cierto? Donde dice que una solución salina, una solución de aminoácido al 15%, nos aporta que 1 mililitro nos va a aportar 0.6 kilocalorías. Eso ya lo encontramos pues en la etiqueta. Entonces, si 1 mililitro de aminoácidos me aportan 0.6 kilocalorías, las 299.2, ¿cuántos mililitros me aportan? 498.6 mililitros. En el caso de un paciente que tiene cirrosis hepática, no vamos a hallar los lípidos. ¿Por qué? Porque ya estaría, al ser metabolizados los lípidos, ahí estaríamos sobrecargando a este órgano y se pueden acumular en el hígado. Entonces, no se calculan los lípidos. Para el aporte de la dextrosa en un paciente que tiene cirrosis hepática es de 2 a 7 kilogramos días. Entonces, el aporte de glucosa escogimos 6.4 por los 68 kilogramos que pesa el paciente, para un total de 435.2. Entonces, luego multiplicamos el aporte de glucosa, que sería en kilocalorías, 435.2 por 4, para un total de 1.740 kilocalorías. ¿Por qué aquí tuvimos que escoger 6.4? Porque al nosotros no tener el aporte de lípidos, tenemos que calcular el total en glucosa. Hazlo hacia atrás. Hacia atrás.
¿cierto? Miren, kilocalorías no proteicas, 1740. Este está conformado por carbohidratos y lípidos. Pero como no vamos a calcular lípidos, todo este requerimiento sería en dextrosa, en glucosa. Entonces, por eso aquí nos da 1740.8 kilocalorías. Entonces, en la etiqueta nos dice que un gramo de dextrosa aporta 3.6 kilocalorías. Entonces, las 1740.8, ¿cuántos gramos aportaría? 483 gramos de dextrosa, pero lo necesitamos en mililitros. Entonces, como es una dextrosa al 50%, entonces en 100 mililitros hay 50 gramos de dextrosa. En los 483.5 que hayamos aquí, ¿cuántos mililitros serían? Serían 967 mililitros. En el caso del aporte de los electrolitos, entonces un paciente con cirrosis hepática sería el sodio 2.000 equivalentes kilogramos días. Entonces multiplicamos 2 por los 68 que pesa el paciente para un total de 136.000 equivalentes. Y si nosotros disponemos de un cloruro de sodio al 20%, este me equivale que un mililitro tiene 3.42 mil equivalentes. Entonces aquí ya se hace la regla de 3. Si un mililitro me equivale a 3.42 mil equivalentes, los 136 ¿a cuánto me equivalen? Me equivalen a 39.7 mililitros. En el caso del potasio va de 1 a 2, escogimos 1 por el peso del paciente para un total de 68 y pues también sería una regla de 3, ya que un mililitro me equivale a 2.000 equivalentes, entonces los 68 que hay, ¿cuántos mililitros serían? 34 mililitros. En el caso del magnesio va de 0.2 a 0.4. Cogimos 0.2 por lo que pesa el paciente, da 13.6, igual la misma regla de 3, que un mililitro me queda 1.623 mil equivalentes, los 13.6 que hay, ¿cuántos mililitros? Sería 8.3 mililitros. En el caso del calcio va de 0.2 a 0.3, multiplicamos los 0.2 por lo que pesa el paciente, 13.6 mil equivalentes. Entonces en la etiqueta me dicen que un mililitro contiene 0.46 mil equivalentes de calcio. Entonces los 13.6 me equivalen a 29 mililitros. ¿Ya? Pues son reglas de 3. En el caso del aporte del oligoelemento, el zinc, el requerimiento diario es de 2 miligramos día. Y en la etiqueta me dicen que en un mililitro hay 1 miligramo de zinc, en 2 miligramos, ¿cuántos serían los mililitros? Serían 2 mililitros. En el caso pues, de las vitaminas, el requerimiento es de vitaminas K, D, A, E. Y pues ya esto viene como en frascos y de 10 mililitros días. Ya viene como en el frasco. El requerimiento hídrico lo vamos a hallar con alguna de estas dos fórmulas. Puede ser de 1 a 1,5 mililitros kilocalorías día, o la B, que serían 30 a 35 mililitros kilogramos día. Nosotros escogimos la fórmula B para un requerimiento hídrico de 36 mililitros, por lo que pesa nuestro paciente serían 68, para un total de 2.176 mililitros día. ¿Por qué es importante hallar el requerimiento hídrico? ¿Cierto? Porque una vez nosotros hallemos los mililitros que nos aporta cada nutriente, ese aminoácido nos aportó 498 mililitros, la dextrosa 967, el cloruro de potasio 34 mililitros, ¿cierto? Todos nos aportaron ciertos mililitros. El total, que es 2.176 mililitros, lo vamos a restar con esta cantidad total de acá, para que nos dé la cantidad de agua que nosotros requerimos, que sería un total de 595.7 mililitros. Por último, es importante calcular la osmolaridad, porque este nos va a decir si vamos a utilizar una nutrición parenteral central o periférica. ¿Y esta cómo se halla? Pues se hallan los gramos de dextrosa por 0,55 más los gramos de aminoácidos 74.8 por 9.87 más 2 más por los mil equivalentes catiónicos entre los mililitros de la nutrición parenteral. Por ejemplo,
para un total de 1.783 miliosmoles sobre litro. Entonces, como es mayor a 800 miliosmoles, entonces es una nutrición parenteral central. Y es recomendable que en adultos esta osmolaridad sea menor a 1.800 miliosmoles litro. Bueno, en un paciente, el paciente renal. ¿Cómo? Bueno, un paciente masculino de 45 años con antecedentes de enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis, que acude por cuadro clínico de 5 días de evolución consistente con episodios eméticos, o sea, vómitos a repetición asociado a digeusia, o sea, que tiene un sabor desagradable en la boca, que los alimentos no le saben a lo que deberían saber, que impide la ingestión normal de alimentos, motivo por el cual se hospitaliza el paciente, encontrando cifras elevadas en la concentración de creatinina sérica, mayor a 4 miligramos por decilitro, y el BUN mayor a 12 miligramos por decilitro. El BUN es el nitrógeno ureico. Entonces, el paciente refiere no haber ingerido alimento desde hace varios días por intolerancia. Al examen físico destaca que el paciente pesa 70 kilogramos, mide 1.71 metros, tiene las mucosas conjuntivales y oral pálidas y secas debido al vómito, enoftalmo bilateral, o sea, lo tiene los ojos hundidos, edema de miembros inferiores, o sea, está reteniendo líquidos y botmorismos presentes. Es decir, que pues su tracto digestivo, o sea, su intestino está funcionando correctamente, el problema es por los vómitos que presenta. Razón por la cual se evalúa la necesidad de implementar nutrición parenteral total, a la par que se realiza interconsulta con el servicio de nefrología. Entonces, los datos tenemos que el paciente tiene 45 años, pesa 70 kilos, la estatura es de 1.71 metros, tiene enfermedad renal crónica, requiere nutrición parenteral. ¿Por qué está justificada la nutrición? Porque el paciente lleva más de 5 días en los cuales no ingiere alimento. Y esto significa lo que es un 5% de pérdida de su peso total. Entonces, la cantidad de nitrógeno ureico que se encuentra elevada en sangre hace que pues en su saliva se concentren lo que son los cuerpos nitrogenados y le da ese sabor desagradable que el paciente presenta, y pues no ha recibido un tratamiento adecuado, por lo que no puede ingerir alimentos. Aquí está... sí, díganme. ¿Qué inhalación? ¿Cómo? ¿Qué inhalación? O sea, que el paciente no ha consumido alimentos, no ha comido. Eso como que tenía la debilidad. Sí, también. Perdón. Debilidad en el cuerpo. Paciente incapaz de moverse. Sí, el paciente pues está débil debido a todo lo que tiene, que no ha comido, que está... Bueno, cuando uno no ha comido le da lo que uno llama normalmente la falta. Bueno, no se ve muy bien, pero estas son unas tablas en las cuales nos presentan los valores los valores establecidos para pacientes con enfermedad renal crónica, del requerimiento de kilocalorías al día, de requerimiento de proteínas, lípidos y carbohidratos. Pasa ya. Entonces, el paciente, vamos a hallar el índice de masa corporal, entonces él pesa 70 kilogramos, lo cual se divide entre la estatura al cuadrado. Y esto da 23.93, por lo cual el paciente se encuentra en normopeso según la OMS. El requerimiento energético diario dice que el paciente hepático va de 20 a 30 kilocalorías por kilogramo. Dependiendo de qué guía tengamos, este valor puede variar de 30 a 35.
Entonces sería multiplicar el valor que vamos a escoger de requerimiento energético, en este caso 20, por el peso del paciente, y eso nos da que el paciente requiere 1.400 kilocalorías diarias. Ya en el requerimiento de proteínas, nos dice que para pacientes con enfermedad renal crónica no dependiente de diálisis, va de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramos. Entonces, para hallar el requerimiento proteico, multiplicamos el valor que elegimos, en este caso 0.8, por el peso del paciente, y esto nos da que el paciente requiere 56 gramos de proteína. Entonces, tenemos que hallar las kilocalorías correspondientes a lo que no son las proteínas. Para eso, primero tenemos que saber cuántas kilocalorías representan esos 56 gramos. Entonces sería 56 gramos por 4 kilocalorías, que es un valor establecido que representa 1 gramo de proteína, y eso nos da que son 224 kilocalorías proteicas. El aporte diario de nitrógeno se calcula con los gramos entre una constante, y eso nos da que necesitamos 8.96 gramos aporte diario del aporte diario de nitrógeno. Entonces, las kilocalorías no proteicas serían las kilocalorías totales menos las proteicas. Entonces, las totales son 1.400 kilocalorías menos las proteicas, que nos dieron 224. Esa resta nos da un valor de 1.176 kilocalorías no proteicas, las cuales se van a repartir entre dextrosa y lípidos. Entonces, la relación de kilocalorías no proteicas tenemos que hallarla para saber, correspondiente con lo que es el estrés del paciente. Hay unas tablas en las cuales se establece, dependiendo del estrés, debe haber una relación entre las kilocalorías no proteicas y el nitrógeno. En este caso, para el paciente con enfermedad renal crónica, él tiene un estrés moderado, el cual va de 100 a 150 con respecto a 1 gramo de nitrógeno. Entonces, a 1 kilocaloría de nitrógeno. Entonces, en este caso, las kilocalorías no proteicas, que son 1.176, lo dividimos entre el porcentaje de nitrógeno, la cantidad de nitrógeno, que eran 8.96, y eso nos da la relación de 131.25 en 1, que pues está, dentro del rango que nos menciona la tabla. Esa es la relación. Esa es la relación de las kilocalorías no proteicas con respecto a las kilocalorías proteicas. Esa es la relación, eso es lo que significa eso. Entonces, ahora hay que calcular. Son constantes. Sí. Son constantes que tú siempre las vas a tener. Igual que un gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. Que está estandarizado. Son constantes. Entonces, mira lo que vuelve. Mira que 8.96 ahí está. 6.25, que es la constante. Es la constante. Y te da 8.96, que son los aportes diarios de nitrógeno. Pasa allá. Bueno, ahora tenemos que hallar de las kilocalorías no proteicas cuáles representan los gramos de carbohidratos y cuáles son los de lípidos. Para esto está establecido que en pacientes normales el 60% de las kilocalorías no proteicas son carbohidratos y el 40% lípidos. Pero en un paciente renal se le da mayor cantidad de carbohidratos y se disminuye la cantidad de lípidos. En este caso, 70% de carbohidratos y 30% lípidos. Y esto, pues, si hacen la conversión de multiplicar las kilocalorías no proteicas por
0.70, ahí nos daría el 70%, que serían 823.2 kilocalorías de carbohidratos, y si multiplican el valor, las no proteicas por 0.30, ahí nos daría el valor de las kilocalorías aportadas en lípidos, que son 352.8, que esto en gramos pues representa 39.2 gramos, y en la de los carbohidratos serían 242.12 gramos. Entonces ahora vamos a hallar lo que es la tasa metabólica de oxidación. Esta se halla para observar que no haya acumulación de sustancias oxidativas en el cuerpo y se pueda presentar una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué es la acidosis metabólica? Ya acá no tiene acidosis metabólica. La acidosis metabólica es cuando los... Habla. Cuando la sangre está en la escala está en 7 y baja hasta un punto ácido, y es por que baja el bicarbonato en la sangre, y ahí se produce la acidez metabólica. Bueno, entonces la tasa metabólica de oxidación de la dextrosa sería multiplicar los gramos de dextrosa que nos dieron por 0.7, que es otra constante, y lo dividimos entre los kilogramos del paciente, que son 70. Al hacer esa operación nos da que la tasa metabólica de oxidación es de 2.42 y se encuentra entre los rangos que se debe tener de glucosa, que es menor a 5 gramos para la tasa metabólica. Y en la de los lípidos pues se hace la misma operación y nos da que es 0.392, que también se encuentra dentro de los rangos, que es menor a 2 gramos. Entonces, la dextrosa, supongamos que tenemos... ¿Tienen alguna pregunta? Supongamos que tenemos una bolsa de dextrosa de 1000 mililitros, la cual se encuentra al 50%. Es decir, que en 100 mililitros tenemos 50 gramos de dextrosa. Entonces, esos 1000 tendríamos 500. Y para saber a cuánto equivale un gramo, pues hacemos la división y nos da que un gramo se encuentra en 2 mililitros. Entonces, la cantidad consumida sería el requerimiento del paciente por 2 mililitros, y eso nos da 484.24 mililitros de dextrosa que requiere el paciente. En los lípidos, bueno, tenemos un frasco de lípidos, el cual está al 20%. Esto nos da una relación al dividir los 200 gramos que están contenidos en los 1000 mililitros de 1 gramo en 5 mililitros. Entonces multiplicamos los 39.2 gramos de lípido que necesitamos por 5 mililitros y eso nos da que necesitamos 196 mililitros de lípidos. Ya en los aminoácidos se realiza el mismo proceso. Multiplicamos nuestros gramos necesitados por los 10 mililitros y esto nos da 560 mililitros de aminoácidos. En este caso hay la glutamina, se encuentra contraindicada. También, las multivitaminas a veces vienen individuales. En este caso, pues para no complicarnos en el ejemplo, tomamos ya una que viene elaborada y pues el requerimiento es de 10 mililitros al día. Por otra parte, en los oligoelementos también ya hay unos elaborados, los cuales el requerimiento es de 20 mililitros día. Pasa. Bueno, para el aporte de sodio, los valores del requerimiento,
O sea, los valores en los cuales podemos movernos para darle requerimiento al paciente es de 2 a 4 miliequivalentes por kilogramo día. En este caso, nosotros vamos a tomar 2 miliequivalentes. Y la ampolla dice que tiene cloruro de sodio, 20 miliequivalentes que se encuentran contenidos en 10 mililitros. Es decir, en 1 mililitro hay 2 miliequivalentes. Entonces, 2 miliequivalentes por 70, que es el peso del paciente al día, eso nos da 140 miliequivalentes necesarios. Y al hacer la conversión de los 140 miliequivalentes, con lo que nos dice la ampolla que trae de miliequivalentes por mililitro, eso nos da que necesitamos 70 mililitros, es decir, 7 ampollas de cloruro de sodio. Ya para hallar lo que es el fósforo, el requerimiento va de 20 a 40 miliequivalentes día. Y viene en forma de fosfato de potasio. Entonces nos dice que 10 mililitros de fosfato de potasio encontramos 20 miliequivalentes de fósforo y 20 de potasio. Y nosotros vamos a necesitar 20 miliequivalentes día, es decir, 10 mililitros. Ya para calcular el potasio, vamos a elegir un miliequivalente. Y la ampolla viene él nos dice que hay 20 miliequivalentes en 10 mililitros, es decir, habría en 1 mililitro 2 miliequivalentes. Entonces multiplicamos 1 miliequivalente, que es lo que vamos a tomar, que necesitamos, por 70, que es el peso del paciente, y eso nos da 70 miliequivalentes. Menos 20 miliequivalentes que nos aporta acá el fosfato de potasio, eso nos da que nos faltan 50 miliequivalentes. Estos 50 miliequivalentes lo divido entre, pues, lo que dice la ampolla que trae de potasio por mililitro, y eso nos da 25 mililitros. El magnesio, bueno, el requerimiento está de 8 a 20 miliequivalentes día y viene en forma de sulfato de magnesio. Dice que 10 mililitros contienen 8.1 miliequivalentes de magnesio. Nosotros vamos a tomar 8 miliequivalentes. Entonces serían los 8 miliequivalentes por los 10 mililitros de la ampolla entre el 8.1 miliequivalentes de magnesio que contiene la ampolla. Eso nos da que tenemos que tomar 9.87 mililitros de la ampolla, casi la ampolla completa. Y para el calcio, el requerimiento va de 10 a 15 miliequivalentes día. Viene en forma de gluconato de calcio y dice que 10 mililitros contienen 1.25 miliequivalentes de calcio. Entonces, la dosis que vamos a tomar es de 12.5 miliequivalentes de calcio al día. Esto lo multiplicamos por la cantidad que trae la ampolla y lo dividimos entre los miliequivalentes que dice que trae. Y eso nos da 100 mililitros, es decir, 10 ampollas de calcio. Bueno, la carnitina es una amina cuaternaria útil en el metabolismo de los triglicéridos. El requerimiento va de 1 gramo al día, pero pues aquí en Colombia eso no se usa. Entonces, el requerimiento hídrico, pues yo lo hallé con la fórmula B, sin embargo con la fórmula A también se puede hallar y no tomé 1 mililitro porque me da, la cantidad no me da, o sea, me da menor de lo que me estoy gastando. Entonces elegí 30 acá, que sería como si eligiera el 1.5 que está en la primera fórmula. Entonces serían 30 por los 70 gramos kilogramos del paciente, ahí me equivoqué. Y eso nos da un requerimiento de 2100 mililitros. Ya para hallar el cálculo de la osmolaridad, se realiza pues la fórmula que mi compañera les explicó, con los gramos de dextrosa que necesitamos por las constantes que están ahí, que es el 5.55, el 9.87,
sumamos el número de milliequivalentes catiónicos y lo dividimos en el total del requerimiento, es decir, 2.100 mililitros. Lo multiplicamos por 100, por 1000, perdón. Eso nos da 1.104 osmoles por litro. Es decir, que nuestro paciente pues requiere una nutrición parenteral central, ya que pues la osmolaridad es mayor a 800 osmoles por litro. ¿Ya? Dale, ya. Y para terminar, yo les voy a hablar sobre los pacientes. Les traigo un ejemplo de un paciente quemado. Bueno, tenemos como caso clínico paciente masculino de 57 años que sufrió quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado al derramarse sobre su dorso de la mano, miembro inferior y cadera derecha con aceite hirviendo mientras trabajaba de cocinero. Se clasificó la profundidad y extensión siendo un 18% de segundo grado, siendo la parte más afectada el dorso de la mano, la cadera. Todo el dorso de la mano, incluidos todos los dedos, estaban afectados por la quemadura. Como datos del paciente tenemos que es de 57 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, fumador, con un índice de masa corporal de 23.52, una presión de 135-76 milímetros de mercurio y unos 86 latidos por minuto. La saturación de oxígeno de 98%, no refiere cirugías previas. En este caso, aquí lo que tenemos es la clasificación de Wallace, que la clasificación o la fórmula de Wallace, que es la que nos indica los porcentajes que equivalen cada parte del cuerpo. En este caso, la cara anterior y la cara posterior. La sumatoria de todo esto nos da un 100%. Sigue. Aquí pues básicamente un artículo del cual saqué los datos para calcular la nutrición parenteral, lo que viene siendo el requerimiento de las proteínas, lípidos, entre otros. No hay ningún conflicto de interés de por medio al traer este artículo. Entonces, como ya se había mencionado anteriormente, el índice de masa, cabe recalcar que utilicé otro artículo y un libro. Tenemos, como para comenzar, el índice de masa corporal, como ya se había mencionado anteriormente, del paciente es de 23.52, está en un peso normal según la escala de la OMS. Siguiente a esto, vamos a hallar el requerimiento energético diario de un paciente quemado. Aquí traigo esta fórmula que es del científico Currieri. Esta es la más utilizada, porque si se van a la bibliografía van a encontrar muchísimas, pero en realidad esta es la que se usa prácticamente a nivel mundial. Entonces, como tenemos, se utilizó la primera, ya que el rango de la edad del paciente oscila entre esta, que dice que es de 16 a 60 años, y lo que se va a hacer por 25 kilocalorías el peso del paciente, 40 kilocalorías y la fracción del cuerpo quemado. Lo que viene siendo el 25 y el 40 son kilocalorías y son constantes. El requerimiento energético diario del paciente, aquí está, tenemos que es de 2.420 kilocalorías. El requerimiento proteico del paciente quemado va de 1 a 1.3 de proteínas kilogramos día. En algunas literaturas van a encontrar que va de 2.5 hasta 4. En este caso, hay que tener en cuenta al estrés al cual está sometido el paciente. El requerimiento proteico del paciente, para hallarlo, lo multiplicamos por 1.3. Se preguntarán por qué no cogí 1 o 1.2, ya que al momento de sacar la relación, me daba por los valores por debajo.
Y lo que queremos buscar es que la relación, cuando lo estemos hallando, siempre y cuando el paciente esté bajo un estrés moderado, tiene que estar en un rango de 80-100. Bueno, el requerimiento proteico del paciente es de 88,4 gramos. Las kilocalorías del requerimiento proteico las multiplicamos por 4, ya que 1 gramo equivale a 4 kilocalorías y nos da 353,6 kilocalorías. Tengo una duda. Anteriormente había mostrado que el estimulado era de 100, 150. Es que eso depende de la patología del paciente. Aquí estamos hablando de pacientes quemados. Y esto no podemos decir que un paciente quemado va a tener el mismo gasto energético que un paciente con una insuficiencia renal. Ni problema. Yo entiendo que El estrés son unas escalas las cuales ya se miden dependiendo al cual esté sometido un paciente. Un paciente, cuando a ti te llega, en este caso yo que estoy hablando de un paciente quemado, que tiene un porcentaje de un 18%, él va a estar sometido, su carga de estrés, su nivel de estrés, de preocupación, de estrés, valga la redundancia, al cual va a él estar sometido. Ahora, este paciente, si lo ingresan a una sala de UCI, su estrés va a ser muchísimo mayor por el entorno al cual él va a estar sometido. En una UCI, por lo general, los pacientes van a estar con el ruido de un monitor, de los pacientes que hay al lado de él, y esto lo que va a hacer es va a elevar toda esa carga, aparte de la que ya él tiene por la patología o por la afección por la cual él está en ese servicio. El estrés significa el estrés metabólico al que el paciente se encuentra sometido. Porque, por ejemplo, tu nivel de estrés metabólico prácticamente sería, no sé, normal o sería bajo. En cambio, un paciente quemado, pues tiene que reponer toda esa pérdida de líquidos que está teniendo, todo ese tejido que se le quemó, y entonces pues su cuerpo se concentra como en realizar esas actividades y su nivel de estrés metabólico aumenta, porque tiene un mayor requerimiento para suplir las necesidades faltantes. Es decir, que el paciente que tenga más estrés metabólico requiere más. Exacto. Depende. Pues, hay una diferencia sería del tipo de Patología. Del tipo de proteína, del tipo de dónde va a obtener las calorías. Porque recuerda que hay son proteínas. Y hay pacientes que, por ejemplo, si tienen un problema hepático, yo no les voy a, o la energía, no la energía, sino de las calorías proteicas, de la proteína, de la aminoácidos, sino de los carbohidratos, básicamente, ni siquiera del ácido graso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De dónde obviamente el organismo va a obtener su energía. Y dependiendo de la patología, así va a funcionar. Eso es lo que pasa ahí. Ahora bien, las células se condicionan para realizar su metabolismo. ¿Qué pasa? Si un paciente, por ejemplo, tiene un paciente que tiene una cirrosis hepática, que creo que era el caso tuyo, paciente hepático, definitivamente lo que sea, que no. Bien, entonces, un paciente con cirrosis hepática, dentro del metabolismo de las proteínas, ¿cuál es el último producto? Y digamos que es el amonio. Y entonces se va a metabolizar el hígado. Y si el paciente tiene el hígado afectado, si su principal fuente de nutrición es los aminoácidos, entonces yo voy a forzar más el hígado. Entonces, ¿qué pasa ahí? El estrés obviamente determina el grado de compromiso sistémico que tiene cada uno de los pacientes. Entonces, un paciente que está ventilado
tiene un compromiso sistémico diferente a un paciente que solamente hicieron una cesárea, por ejemplo. Y dependiendo de eso, y dependiendo de lo que nosotros veamos, cómo el paciente está sometido, porque esto también es algo subjetivo, ¿cierto? Nosotros podemos manejar. Entonces, no hay nada que me mida a mí y que diga, hombre, este paciente está en un grado de estrés leve ni moderado. Hay una escala donde yo tengo que, obviamente, dependiendo de esa condición que yo evalúe como clínico, así es que le voy a calcular a él su nutrición o su aporte calórico. Y, obviamente, cuando ustedes les van a colocar el problema, el profesor les va a decir qué tipo de estrés tiene el paciente. O, por ejemplo, les va a decir que está ventilado. Entonces, ya cuando no es estrés moderado, paciente que ya está ventilado, que tiene varios días de ventilación, etcétera, o sea, que está intubado, que tiene monotrópico, que tiene el grado de estrés del paciente es elevado. Entonces, no es moderado. Son diferentes. ¿Listo? ¿Sí tengo claro eso? Vale. El idioma mónico viene a ser el por donde se elimina. Y se elimina por el semen la glicemia que tiene rico, pero se elimina por como ustedes orinan y la origen listo. Bueno, entonces prosiguiendo con el ejemplo, tenemos que hallar el aporte diario de nitrógeno. En este caso, como ya se había comentado anteriormente, el 6.25 es una constante y nos da que es de 14,14. Hallamos las kilocalorías no proteicas, en este caso serían 1707,2 menos 353,6 kilocalorías y nos da un total de 1353,6. La relación de las kilocalorías no proteicas nitrógeno las hallamos con lo que nos da acá de las kilocalorías no proteicas, que son 1353,6 con el aporte diario de nitrógeno y nos da una relación 96,1. ¿Por qué el paciente que no tiene más aporte proteico? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Para generar sí. Por eso que el aporte de es proteico. Vale, sigue. Más alto que los otros. Devuelve. Entonces, como veíamos anteriormente, la relación es 96,1 y como les explicaba, está dentro del parámetro, que es de 80-100. 80-101. ¿Sí? Ahora vamos a calcular los aminoácidos. El requerimiento de aminoácidos de un paciente quemado es de 0.3 a 0.5. En pacientes quemados se utiliza la glutamina. El requerimiento proteico del paciente quemado, el valor que yo tomo es 0.3 gramos, lo multiplicamos por el peso y nos da que es 20,4 gramos. El requerimiento proteico, como nos da en gramos, lo pasamos a kilocalorías y nos da que son 81,6 kilocalorías. Una solución de aminoácidos al 15% y con un aporte del 0.6. Esto lo pasamos las 81,6 kilocalorías a mililitros y nos da que son 136 mililitros. En este caso, este paciente sí va a necesitar lípidos. El requerimiento de lípidos del paciente quemado va de 0.3 a 0.5 gramos kilogramos día. No puede superar el 30% de las calorías no proteicas. Las kilocalorías no proteicas, aquí ya la habíamos hallado, se lo vuelvo a traer, son 1353,6. Se le administra el 25%, esto teniendo en cuenta la restricción que tenemos acá, que no puede superar el 30%. El 25% de 1353,6 son 339,15 kilocalorías.
Esto lo convertimos, lo que vendrían siendo 37,68 gramos. El aporte de destroza, el paciente va entre un rango de 5 y 7 gramos kilocalorías días. Esto lo multiplicamos por el peso, nos da que son 340 gramos de glucosa. El aporte, las kilocalorías del aporte de glucosa, lo convertimos, nos da 1360 kilocalorías y luego hacemos la conversión. De las kilocalorías lo pasamos a mililitros, en las reglas de 3 que ya se han explicado anteriormente, y nos da que se necesitaría 754 mililitros. El sodio necesita 2000 equivalentes días. Esos 1000 equivalentes los multiplicamos por el peso, nos da 136.000 equivalentes. Hacemos la respectiva conversión y nos da que necesita 39.7 mililitros. Al igual el potasio, los rangos pueden ir de 1 a 2. En este caso utilizamos 1 y lo multiplicamos por el peso, nos da 68.000 equivalentes. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es que los 1000 equivalentes los vamos a pasar a mililitros y nos da que necesita 34 mililitros. Los niveles de magnesio tienen que ir de 0.2 a 0.4. En este caso tomé 0.2. Lo multiplicamos por el peso y da un valor de 13,6 miliequivalentes. Posterior a esto, los 1000 equivalentes los pasamos a mililitros y el paciente necesitaría 8.3 mililitros. Y el calcio va de 0.3 a 0.2. Tomamos 0.2, lo multiplicamos por el peso, nos da 13.6 miliequivalentes, los cuales vamos a convertir a mililitros y nos da 29 mililitros. El cálculo de los oligoelementos, el requerimiento diario de estos pacientes es muy variable. Va de un rango de dentro de 25 a los 40 miligramos días. En este caso, se toma el zinc, lo pasamos a, necesita de zinc 1 miligramo, los pasamos a mililitros y nos da que son 25 mililitros. Y las vitaminas, como ya se había mencionado anteriormente, ya vienen en son unos viales, listos. El requerimiento es de 10 miligramos días, en este caso, mililitros días, perdón. Tenemos en este caso, en particular, los pacientes quemados, las vitaminas que van a necesitar son las vitaminas C, D, A y E. A diferencia del paciente anterior, que era un paciente hepático renal, el paciente renal necesitaba vitamina K, los pacientes quemados no necesitan la vitamina K. Aquí hallamos el requerimiento hídrico con las mismas fórmulas. En este caso yo tomé la fórmula A, da que son 1400 y hacemos el cálculo de la osmolaridad. Vamos reemplazando los valores que nos dieron anteriormente con las constantes que ya trae la fórmula y reemplazamos, lo multiplicamos por 1000, nos da un valor de 1202,3 milismoles, y la nutrición parenteral tiene que ser total o central debido a que la osmolaridad es mayor de 800. Los aminoácidos y los lípidos vienen así. Estos son lípidos. Estos son aminoácidos. Que escuchen los de allá. Ya. Voy a ponerse en el informe así. A ver. Ay, me veo yo. Preguntas.
Ahorita les paso la presentación Esa es la destroza. que puedan repasar. Vale. ¿Tienen alguna pregunta? Esta es la bolsa EVA, donde va la nutrición. Ay, qué más que es la otra. Pónganle un ejercicio. Ahí están los lípidos. Para el quiz. Y los aminoácidos. Los aminoácidos son para pacientes pediátricos. Para pacientes adultos es mucho más grande. ¿Viene de cuánto? De 500. De 500. ¿Sí? Medio litro. Ya. Sí. ¿Cómo? Disculpa. Ok. No, igual las diapositivas se las vamos a pasar. Bueno, chao. Ya se pueden desconectar. Chao. Gracias.